Siempre fui alguien distinto en el curso y nunca encontré mi lugar. No hace falta aclararlo. No sé si lo busqué o no, pero nos conocemos hace muchos años. Y a medida que íbamos creciendo, me sentía cada vez más lejos de ustedes. Me señalaron, me veían como una chica rara y yo me iba encerrando cada vez más. Me cerré a todo, pero no solo por cómo me trataban, sino porque en algún punto tampoco me sentía cómodo conmigo mismo. Siempre necesitan encasillarme en algún lugar, pero yo no encajo en ningún lado. El container de los freaks sigue encajado. Quiero pedirles algo, que seguramente genere más burlas que antes. Pero ese ya no es mi problema. Ese es un tema de cada uno de ustedes. Ya no me importa que se rían de mí, que me bardeen. No me importa. Yo estoy seguro de mí mismo. Y no quiero caretearla más. Quiero que sepan que soy Juan. Y así me gustaría que me llamen. Bien, vamos a recibir de manera virtual, por supuesto, porque desde Buenos Aires ya nos está viendo, Alan Otto Prieto. Él es un varón trans que en este momento está trabajando en la organización social Capicúa, que ya vamos a conocer un poquito más. Ha estado también desarrollándose en INADI y también en el movimiento Evita. Y lo hemos citado en esta tarde para hablar de las nuevas masculinidades y para que nos ayudes. Alan, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decía que es un gusto tenerte para que nos ayudes un poco a definir esto de las nuevas masculinidades y romper un poco con esta, podemos decir, masculinidad hegemónica, que es un paradigma muy fuerte en la sociedad, a punto tal que genera hasta este momento discriminación, muy poco empatía, digamos, con el varón trans. Así que por eso nos gustaría que nos cuentes, bueno, cómo ha sido, en especial personalmente y en el trabajo como activista, toda esta lucha para romper paradigmas. Bueno, en primer lugar, las nuevas masculinidades, ¿no? Yo lo nuevo lo dejaría entre comillas, son en realidad las masculinidades que existieron siempre, pero que no estaban visibilizadas socialmente, ¿no? Si uno piensa en sus lugares de crianza, en los barrios, en los pueblos, incluso en las ciudades donde nos conocemos, con el que está al lado, con la que está al lado, siempre recordamos que había un varón que no cumplía con ese mandato social y que por no cumplirlo era el que recibía las cargadas. Y cuando hablamos de mandato social hablamos de cosas que hoy nos parecen súper saldadas, pero que hace 10, 15 años atrás era un cuestionamiento a la masculinidad. Pensemos en el deporte, pensemos no sé, pienso en un boxeador como el Roña Castro, que es de allá de Mis Pagos de Santa Cruz, o pienso jugadores de fútbol que aparezcan maquillados o que aparezcan pintados o depilados. Sin embargo, hoy todos los jugadores de fútbol profesional, los boxeadores y todos los que están en las disciplinas de alto rendimiento, todos se depilan, todos se maquillan y hoy no lo problematizamos, pero hace 15 años atrás eso era un signo de ser poco machito, ¿no? Exacto. Como se diría en el barrio. Bueno, cuando yo hablaba de esta masculinidad hegemónica, me refería a ese macho que hemos construido desde lo social, hablando de este contexto que vos trajiste a colación, y que viene desde la infancia, porque arrancamos con los colores, los juguetes, hasta llegar a, bueno, la adultez, en donde ni siquiera los hombres a veces tienen permitido cosas simples como llorar, o no sé, enfrentarse a ciertos desafíos que son de mujeres, ¿no? Tal cual, en realidad los varones tenemos como mucha claridad lo que no debemos ser, pero no tenemos espacios para reflexionar sobre qué es lo que sí queremos ser. Desde que somos educados a temprana edad, siempre nos indican aquello
que no debemos realizar, y es todo aquello que supuestamente es lo débil, que es lo que hacen las mujeres, ¿no? Entonces no llores porque eso es cosa de nena, no expreses tus sentimientos porque es cosa de mujer, ¿no? Y siempre todo lo asociado a lo femenino se nos inculca que vale menos, ¿no? O que eso es lo que no hay que parecer. Entonces ahí está el primer punto de partida de quienes están criando en la actualidad niños y niñas, de dejar de jerarquizar y dejar de reproducir esa violencia machista y dejar que los varones se puedan expresar, porque los colores son colores, los juguetes son juguetes, pero vivimos en una sociedad binaria en donde muchas veces queremos criar con otras libertades, pero después esos niños y esas niñas van a las instituciones y ahí es donde se empiezan a producir las primeras tensiones. Alan, pero mencionaste esto de la sociedad binaria, justamente también como construcción, y yo arrancaba hablando de nuevas masculinidades, justamente porque entiendo que a partir de la ley de identidad de género han salido a la luz, como vos también lo dijiste, otras maneras de autopercibirse. Me gustaría que vos desde tu lugar particular y en lo personal contaras esta experiencia de este traspaso de género que vos pudiste hacer y por qué sigue siendo tan potente toda la cuestión de la vestimenta, todo eso que a veces define a un varón o a ser mujer. Sí, en el caso de las masculinidades trans, de los varones trans, nosotros nos visibilizamos fuertemente a partir de la ley de identidad de género. Esto es una realidad, no es que antes no existíamos, sino que tal vez no era tan claro nombrarnos desde algún lugar como si históricamente fue el nombrar a las mujeres trans o a las travestis, porque en la sociedad también ocupaban y ocupan en algunos casos un lugar particular. En el caso de las masculinidades trans siempre se nos asoció a términos e insultos de manera peyorativa como machona, marimacho, aquello que se quiere parecer a... y algo que vos nombrás que es clave para pensar es en esto del proceso de transición. Ninguna persona de la noche a la mañana comunica que su identidad de género no es aquella que le fue asignada. Todas las personas transicionamos y tenemos tránsitos en la vida que quienes nos crían lo saben. Muchas veces no lo quieren reconocer, no lo pueden acompañar, no lo quieren acompañar, pero no quiere decir que esto es una novedad. Para mi madre y para mi padre no fue una novedad. Y cuando pudieron ponerlo en palabras, empezaron ella y él mismo a recordar un montón de situaciones en donde desde que yo me expresé siempre fue igual, no hubo un cambio. No es que yo aparecí con algo nuevo que nunca habían tenido ningún tipo de indicio de dónde venía mi propio sentir y mi propia construcción identitaria. Y ahí en esa relación con los varones cis, lo que conocemos culturalmente como los chongos, ¿no? El chongo hegemónico, bueno, cuesta que muchas veces nos perciban como pares, cuesta no solo en la escuela, sino también en las organizaciones, ni hablar en las organizaciones políticas, pero bueno, es todo un desafío transitar y hacer ver a esos compañeros que esto que hablamos o que habla el feminismo muchas veces, ¿no? Del patriarcado, de la violencia, también muchos varones somos producto de violencia de ese patriarcado que nos impone que solamente para transitar la masculinidad tenemos que ser quienes ganamos mucho dinero, quienes pagamos las cuentas, quienes no tenemos que llorar, demostrar nuestros sentimientos, quienes tenemos que ejercer el rol de la autoridad, y hay a muchos varones que no nos interesa transitar eso, varones trans y varones cis heterosexuales. Claro, la cuestión del poder está tan asignado a lo masculino, ¿no? Que creo que termina siendo en definitiva como un peso. Pero Alan, me gustaría que nos dieras una herramienta que yo creo que es bastante cercana a la educación, que a partir de la educación sexual integral estamos tratando de tenerla, pero que nos dieras una herramienta, digamos, en la cotidianeidad, más allá de lo que se puede impartir en escuelas como ley, que está costando también demasiado. Yo creo que la mejor herramienta para aplicar todos los días en cualquier orden de la vida es no hacer lo que no te gustaría que te hagan.
Yo creo que esa es la mejor herramienta y que no necesitamos ninguna institución, ni ninguna ley, ni mucho menos. Si yo quiero que me respeten, yo tengo que respetar al que tengo al lado. Si yo quiero que mi pensamiento sea válido y sea escuchado, tengo que respetar y validar el pensamiento que está expresando otra persona. Entonces, esto del concepto de la empatía quiere decir no que yo voy a pensar igual que la otra persona, sino que voy a poder convivir con esa otra persona aunque piense totalmente distinto. Ni lo que yo pienso es la verdad absoluta, ni lo correcto, ni lo que piensa mi vecino es la verdad absoluta y lo correcto. Tenemos que poder convivir en la diversidad y eso es la diversidad en todo sentido. Entonces los varones tenemos que aprender a que lo que nosotros pensamos no es la verdad absoluta. Nos dijeron que lo que nosotros decíamos era la verdad absoluta. Bien, no tenemos la verdad absoluta, tenemos que preguntar y no tenemos que dar por hecho nada de lo que supuestamente nosotros tenemos habilitados por el simple hecho de ser varones. Atendiendo a esta diversidad y a este cambio en lo social y en lo cultural, digo, esta vorágine de cambios, hemos estado hablando aquí hace muy poquito en el programa de la importancia de la ley integral trans, esta ley general que es tan urgente. ¿Cómo están trabajando desde la organización para que bueno, esto se pueda cumplimentar lo más urgente posible? Bueno, nosotros desde Capicúa Diversidad consideramos que el proyecto de ley integral trans es la síntesis de la batería de políticas públicas que necesita esta población, que tiene sus cuestiones específicas y que muchas veces cuando planteamos hay un sector de la sociedad que piensa que es seguir pensando en políticas públicas para el gueto, ¿no? Y la realidad es que la comunidad trans travesti, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, es la única población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años. Entonces, cuando alguien se pregunta por qué el Estado hace políticas para las trans, las travestis y los varones trans, bueno, la respuesta es porque es la única población en plena democracia que se sigue muriendo a los 35 años. Y esto no es casual, tiene que ver con la violencia sistemática que hemos recibido desde distintos lugares. Entonces, la ley integral trans es una ley que piensa la integralidad del tránsito de la persona y abarca desde la infancia, para que nuestras infancias trans puedan tener otras trayectorias de vida y esas familias también tengan otro acompañamiento, hasta nuestras adultas mayores y nuestros adultos mayores que muchas veces están en una situación pésima, económica, social y que necesitan sin dudas el acompañamiento del Estado porque por el simple hecho de ser trans han tenido que pasar por la cárcel, han tenido que pasar por violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y eso es una deuda que el Estado tiene con nuestra población. Y en el medio abarca la inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, porque hay muchas personas trans que quieren trabajar en empresas, en fábricas, en distintos lugares, y está muy bien, y el Estado tiene que poder garantizar ese piso para poder acceder en iguales condiciones que cualquier otra persona. Hemos visto como una gran noticia que hace muy poquito el Banco Nación ha decidido tomar este cupo. Y yo quiero, para cerrar, contarle a la gente que no sabe que este cupo laboral trans es el 1%, es decir, una persona de 100 que podría estar teniendo la posibilidad de ese ingreso. A ver, pensemos, digo, que esta posibilidad tiene que ser la misma para todas las personas, pero agradezcamos esta lucha que siguen haciendo personas como Alan y tantas otras en el mundo, como vos bien mencionaste, para que estos derechos sean iguales para todos, todas y todes. Te agradecemos muchísimo, Alan, este contacto y poder, bueno, esclarecer este concepto de masculinidad que a veces tanto ruido nos hace, ¿no? Y que tanto doler hace en la sociedad cuando se utiliza para discriminar personas. Muchísimas gracias por tu contacto en la tarde. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo para todos. Gracias, Alan. Hasta la próxima. Una pausa ahora y ya volvemos.